Hoy vamos a aprender a medir ángulos en un octógono regular. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí lo tenemos, dice en la figura adjunta se tiene un octógono regular. Lo primero es recordar que octógono es un polígono que tiene 8 lados. Irregular significa lados iguales o congruentes. Por lo tanto, quiere decir que cada uno de estos lados mide exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos X e Y respectivamente? A ver, lo primero que vamos a hacer un pequeño repaso de los ángulos en una circunferencia. Vamos a colocar aquí una circunferencia y vamos a recordar una circunferencia tiene un centro, ese centro lo llamamos O, y un ángulo que tiene el vértice en el centro es un ángulo del centro, así se llama. Y su medida, alfa, equivale a la medida del arco. Ese es el arco, alfa también. Por otro lado, tenemos también otro ángulo especial en la circunferencia. Vamos a dibujar acá, que es el ángulo inscrito. Lo vamos a hacer acá. Un ángulo inscrito es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. Esto se llama ángulo inscrito. El vértice en la circunferencia. ¿Y qué relación hay entre estos dos? Bueno, depende del arco. El arco, si es el mismo el arco del ángulo del centro y el ángulo inscrito, lo vamos a hacer acá. Ahí tenemos el ángulo inscrito, vamos a hacerlo, el ángulo del centro, lo vamos a hacer aquí. Este es alfa, este arco es alfa, y el ángulo inscrito es este de acá, ahí. En ese caso, si este ángulo mide alfa, este arco mide alfa, este ángulo de aquí mide la mitad de alfa, alfa medios. Siempre y cuando subtienda, es decir, tenga el mismo arco a la circunferencia. Esto es lo que vamos a aplicar para esta figura y por lo tanto lo que tenemos que hacer es colocarle una circunferencia afuera que sea circunscrita, es decir, que toque, vamos a agrandarla ahí un poquitito, ahí, por ahí está, ahí. Ahí lo vamos a dejar. No nos compliquemos mucho. Debería estar aquí, el vértice debiera ser parte de la circunferencia. Ahí. Pero nos interesan estos de acá. Aquí está el centro de la circunferencia. Ahí está. ¿Por qué está ahí? Porque este es un eje de simetría. Si lo doblamos, podríamos doblar y estar aquí, coincidir este lado con este otro. Y fíjate que si nosotros trazamos ángulos desde los vértices, así, todos los ángulos, aquí, cada uno de esos ángulos son congruentes, son todos iguales. Y como la circunferencia mide 360 lo dividimos en 8 ángulos. Y eso nos da 4 por 8, 32, 4, 40, 45. Quiere decir que cada uno de estos ángulos mide 45 grados. Voy a borrar esto porque vamos a usar algunos de ellos nomás. Y vamos a calcular el ángulo X. El ángulo X, fíjate que vamos a ver aquí el ángulo X es este, que es un ángulo inscrito. Ahí está, este es X. Y este X, acá tiene este arco. Y ese arco corresponde a este ángulo. Pero son dos ángulos de 45 que habíamos sacado.
Por lo tanto, este ángulo es 90 y es que es el ángulo del centro. Y por lo tanto, si ese ángulo es 90, el ángulo X mide 45 grados. Así que X mide, bueno, lo voy a poner aquí, 45 grados. Veamos el ángulo Y. Vamos a borrar. Y el ángulo Y, acá vamos a ver cuál es el ángulo Y. Lo tenemos acá, hasta acá, ahí. Y tenemos, ¿cuántos lados del octógono? 1, 2, 3. Es decir, del centro sería 45 más 45 más 45. Ese sería el ángulo del centro. Y 45 por 3 es 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 3, 135. Este ángulo mide 135, que es el ángulo del centro, por lo tanto el arco mide 135. Y este ángulo mide, que es ángulo del vértice, mide la mitad de 135. La mitad. Y eso es 67,5. Así que es esto. Eso es. Cualquier duda, avísame. Que estés muy bien.